La idea de este contenido es hacer como una especie de guía de lo que entendemos que en verdad ya se está dando, pero que sin lugar a dudas se va a intensificar en este año, probablemente en los próximos 2 años, que es el conflicto entre Estados Unidos e Irán, conflicto armado, que va a tener distintas características, y por eso queríamos hablar un poco de esto, porque entendemos que lo que va a pasar también es que la propaganda que ya se está dando, es decir, las ideas desviadas que hay acerca del curso de las cosas, va a tener una mayor incidencia. Entonces queríamos ordenar algunos datos como para que a lo largo de todo el conflicto nos pueda ayudar como a orientarnos y que la propaganda no nos despiste tanto. Esa es un poco la idea. Lo primero que queremos decir es que este va a ser un ataque de Estados Unidos, Israel y estados occidentales que también van a aportar algo de inteligencia, algo de infraestructura, por ejemplo, aviones cisterna, etc. Estos estados occidentales tipo Gran Bretaña, Alemania, Francia, etc. Es un ataque de estos países, en verdad, no solamente sobre Irán, sino fundamentalmente sobre el sur global, sobre estados vasallos de Estados Unidos y sobre la economía estadounidense. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la economía estadounidense está al borde del colapso y de alguna manera necesitan darle un golpe decisivo que vuelque las cosas a favor de lo que va a surgir luego del colapso. Entonces es importante que Estados Unidos ataque su propia economía. ¿Por qué decimos que es un ataque sobre el sur global? Porque es un ataque indirecto sobre China, y China es socio principal comercial de 120 países de los 195 que hay en el mundo, 120 países. Y ahora vamos a entender, por los datos que vamos a ver del Estrecho de Hormuz, que vamos a entender qué es y qué importancia tiene en esto, vamos a entender entonces por qué es un ataque sobre China y por lo tanto sobre el sur global. Los dos métodos fundamentales, por decirlo así, con los que se va a manejar el conflicto, es el aumento justamente de la conflictividad sobre el Estrecho de Hormuz y el acoso sobre la sociedad iraní. Es decir, no es exactamente sobre el gobierno iraní, sobre el régimen iraní o como le quieran llamar, es sobre la sociedad iraní, que tiene muy claro, en verdad, hacia dónde quiere ir, independientemente de que tenga sus matices. Y sobre todo hay algo muy importante que hay que entender, que es el régimen religioso. Es importante para la sociedad iraní porque el 95% de la población iraní es chií, y dudo que una dictadura pueda lograr que el 95% de una población que no quiere un régimen, digamos, religioso, acceda en ese punto. Entonces eso también es importante entenderlo. Los objetivos estratégicos de Estados Unidos en particular en este conflicto no es solamente prolongar, digamos, su influencia sobre el Estrecho de Hormuz, sino sobre todo ralentizar y parasitar el crecimiento de China, es decir, no lo puede frenar, entonces lo que tiene que hacer es que vaya más lento y a su vez parasitar ese crecimiento y sobre todo parasitar la necesidad de China de materias primas, en particular petróleo, que va a tener durante un tiempo más. El otro objetivo geoestratégico es la agonía del petrodólar, que lo que quiere hacer es prolongarla. Entonces por ahí va más o menos el asunto. Es como el resumen, por decirlo así, para entender este conflicto armado. Otra cosa que hay que entender es que Donald Trump es una pieza más en una maquinaria que es muy potente, que engloba especuladores financieros de Estados Unidos, del Reino Unido, en menor medida de Emiratos Árabes Unidos. Son petroleros, bancos, aseguradoras marítimas, el complejo militar, por supuesto que está ahí. El aparato político y de inteligencia de Estados Unidos, es decir, los partidos políticos, más la CIA, el MI6, el famoso Mossad, Shin Bet, etcétera, todo eso son instrumentos de esta maquinaria, pero no la manejan. Son sus servidores, por supuesto, tienen sus intereses corporativos y tienen su influencia, es decir, inciden, pero no dirigen la maquinaria.
Trump, por ejemplo, se beneficia con prestigio y con negocios de este y de otros conflictos. Y Netanyahu, por ejemplo, se beneficia con mantenerse fuera de la cárcel y con el genocidio en Gaza, porque independientemente de que eso es lo que le permite mantenerse fuera de la cárcel por las características de la sociedad israelí, él también tiene un interés personal en esto y se beneficia de esa manera, es decir, tener impunidad total para hacer lo que quiera. Hablábamos de estados vasallos y es importante entender quiénes son y cuál es el componente del estado vasallo. Son estados que son potentes, no son tan potentes como para estar a iguales, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Y cuáles son? Son Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Singapur. Todos ellos son estados vasallos muy potentes que en este momento están mirando hacia el sur global, están mirando sobre todo hacia el BRICS, que es donde se está aglomerando económicamente el sur global. Y ven que ahí está el futuro y de alguna manera Estados Unidos necesita darles una señal, es decir, como ahorcarlos un poco en un momento en que les va a ser muy difícil soportar esta presión. Como los vemos, están todos dentro del eje de influencia del Estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque algunos son productores de petróleo y otros son los destinatarios de ese petróleo. Como estamos hablando de petróleo, justamente vamos a ver que el precio del petróleo viene bajando desde 2023. El promedio anual viene bajando, va a bajar también para este año, es la proyección que hay. Entonces las petroleras están perdiendo de ganar, sobre todo. Todavía están, incluso en este año, en que se proyecta un precio de 59,39 el barril de petróleo estadounidense, que es lo que les permite ganar. Sobre todo lo que están perdiendo de ganar es de la especulación, es decir, cuánto aumentan sus acciones, cuánto aumentan los préstamos que pueden pedir por las acciones que venden. Entonces eso necesitan elevarlo y por eso es que este conflicto les va a venir muy bien. ¿Por qué? Porque incluso como vemos en esta gráfica, en 2022 y 2023, con el comienzo de la guerra en Ucrania, con la operación especial en Ucrania, que muchos conocen como la guerra en Ucrania, las petroleras se beneficiaron particularmente, en particular las petroleras estadounidenses. Entonces eso va a estar arriba de la mesa. ¿Por qué hablábamos del Estrecho de Hormuz? Porque el Estrecho de Hormuz está justamente, es una pequeña faja de agua que está entre Irán y Emiratos Árabes Unidos y Omán, y por ahí pasa el 20% del petróleo que se produce en el mundo. Es un montón, es el 20%, es una pequeña franja de 50 kilómetros de ancho de agua, y el 84% del petróleo que sale de ahí va a Asia y el 33% va a China. Es decir, el petróleo que circula por el Estrecho de Hormuz es importante para el mundo, es mucho más importante para China, pero también es mucho más importante para Asia, sobre todo, donde hay un montón de los estados asociados con China que tienen alianzas estratégicas y que son los que además luego se encargan de comerciar con esta amplia red económica de principales aliados comerciales que tiene China, estos 120 países de los que estábamos hablando. Vamos a verlo un poco más en forma detenida. Este es el Estrecho de Hormuz, acá lo vemos en la imagen, es esa vueltita que tiene ahí el Golfo Pérsico, pero además tiene una importancia estratégica a futuro. ¿Por qué? Porque el 47% de las reservas totales de petróleo que quedan en el mundo están en estos países que hacen pasar su petróleo a través de este estrecho. Arabia Saudita, Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Todos ellos tienen el 47,3% de las reservas totales que quedan de petróleo en el mundo. O sea que el Estrecho de Hormuz no solamente es importante ahora, sino que va a seguir siendo importante. Y por eso Estados Unidos de alguna manera necesita mantener el control que tiene. Por eso es que tiene tantas bases en Medio Oriente. La excusa, por supuesto, es Israel, pero en verdad acá está la cocoa, acá está el tema. Y por eso es el gran conflicto con Irán. Ahora lo vamos a ver.
Hablábamos del petrodólar, hablábamos del impacto que esto tiene para Estados Unidos, y vamos a entender qué es el petrodólar. Es muy sencillo de explicar. El petróleo es lo que mueve las economías hasta el día de hoy, sobre todo las sociedades. Incluso las sociedades que tienen muchos autos eléctricos todavía siguen funcionando sobre la base de petróleo, y el petróleo fundamentalmente se vende todavía y se paga en dólares. Hay muchos países que ya no lo están vendiendo en dólares. Irán es uno de ellos, Venezuela es uno de ellos. Pero hay muchos países que sí. Arabia Saudita le vende mucho petróleo a China y todavía lo sigue haciendo en dólares, y está evaluando empezar a hacerlo fuera del esquema del petrodólar. Esto, por supuesto, es un gran problema. Pero volvamos a explicar un poquito qué es el petrodólar. El petróleo se vende y se paga en dólares. Una parte de las ganancias que obtienen estos países, por ejemplo Arabia Saudita, por el petrodólar, en vez de volver a Arabia Saudita, se queda en Estados Unidos a partir de la compra de bonos del Tesoro, es decir, bonos de deuda pública de Estados Unidos, deuda estatal de Estados Unidos, y entonces no pierde valor con la devaluación. Es decir, la moneda estadounidense, pese a que tiene un proceso de devaluación en sí misma, sigue siendo una moneda fuerte con respecto a la de otros países. Es una moneda global. Entonces es importante tener dólares y tener bonos de deuda de Estados Unidos. Además, la otra particularidad es que la deuda de Estados Unidos siempre crece y por eso siempre tiene atractivo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre está otorgando beneficios para que los bonos de deuda siempre tengan salida, siempre se compren y siempre pueda seguir endeudándose. Volvemos al Estrecho de Hormuz para explicar cuál es el conflicto, el conflicto bélico, o más bien como la cuestión que hay ahí en términos militares. Irán tiene 15 bases iraníes, o sea, son 15 bases iraníes que Irán tiene alrededor del Estrecho de Hormuz a todo lo largo, custodiando, por supuesto, sus intereses. ¿Por qué? Porque Irán también saca petróleo por el Estrecho de Hormuz, y porque, como vemos en la línea blanca, casi que la mitad de la vía navegable del Estrecho de Hormuz le pertenece a Irán, porque es uno de los países limítrofes, por decirlo así, del Estrecho de Hormuz. Está mal dicho, pero bueno. Estados Unidos, por supuesto, como es el otro interesado y es además el garante de seguridad de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, también tiene que tener presencia militar y por eso tiene estas bases. Pero ahora además se está trasladando un portaaviones hacia ahí. ¿Por qué? Porque, según se dice, Irán podría llegar, en caso de una escalada bélica, Irán podría llegar a hacer un bloqueo del Estrecho de Hormuz. Hay que aclarar algo sobre ese bloqueo. Ese bloqueo va a ser selectivo. Evidentemente, Irán tiene la capacidad como para hacer un bloqueo selectivo, no bloquear determinados barcos que lleven, por ejemplo, petróleo a China, pero sí tiene la posibilidad de bloquear otros barcos que lleven petróleo, por ejemplo, a Estados Unidos. El 2% del petróleo que sale por el Estrecho de Hormuz va a Estados Unidos. Y en verdad Estados Unidos, por supuesto, tiene otros intereses, como por ejemplo en una lógica de venganza, poder hacer lo mismo con naves que vayan hacia China, para que China presione a Irán. Estos son todos los movimientos y todas las energías, digamos, por decirlo así, económicas y bélicas que están ahí presentes en esa pequeña franjita de agua de 50 kilómetros de ancho. ¿Cómo va a ocurrir el conflicto bélico? Que esa es otra cosa que es importante, porque se especulan que el conflicto atómico, que los misiles, que no sé qué. Bien, vamos a entender. Lo primero, por supuesto, es que va a haber una tensión sobre el Estrecho de Hormuz, una creciente, probablemente haya algún enfrentamiento naval, hay que ver cómo se resuelve, no puede ser de gran escala, pero va a ocurrir algo ahí, sin lugar a dudas. Después, por supuesto, ataques híbridos, que es lo que hemos venido viendo, que son, por ejemplo, estas filtraciones a través de la frontera de grupos, por ejemplo, de los baluchi, de los kurdos, de insurgencias pakistaníes, de insurgencias de otro tipo que haya en la zona y que van a filtrar
Irán. Irán, recordemos, tiene fronteras muy amplias, muy porosas, no les es posible controlar todo, pero bueno, por ahí entonces es una de las cosas que va a pasar. Lo siguiente es la inflación de diseño. ¿Qué es la inflación de diseño? Lo que ocurrió en diciembre. En diciembre justamente lo que pasó fue que hubo una compra masiva de dólares o de moneda de Emiratos Árabes. Irán depende mucho de la economía de Emiratos Árabes porque por las sanciones Emiratos Árabes le facilita sobre todo importaciones de cosas que necesita Irán, entonces depende mucho y es muy fácil entonces que Emiratos Árabes influya en el mercado bursátil ilegal, clandestino que hay en Irán, que es enorme, que sigue incidiendo, que sobre todo incide en el bazar, es decir, en el comercio iraní, a partir de, por ejemplo, eso, procesos especulativos en los cuales se compra masivamente dólares o se vende masivamente riales, que es la moneda iraní, para que se devalúe. Y esto es lo que ocurrió en diciembre. Lo otro por lo cual se va a dar son breves y muy acotados ataques aéreos. Por ejemplo, el famoso ataque aéreo sobre las 5 centrales nucleares que hizo Estados Unidos el año pasado fue un ataque acordado, clarísimamente con el gobierno de Teherán. Entonces, esa posibilidad ahora se restringe, por lo tanto, Estados Unidos probablemente tome esa opción, pero lo va a hacer con mucho cuidado, por lo que pueda representar. Otra cosa que es importante entender es que Rusia y China, si bien son aliados clave para Irán porque tienen intereses que tienen que ver con los intereses iraníes, van a asistir como vienen asistiendo hasta ahora, pero no van a intervenir directamente. No les quepa la menor duda de que vienen asistiendo y que van a seguir asistiendo, pero eso no significa que se van a sumar oficialmente al conflicto y ni siquiera que van a tomar acciones muy decisivas. Eso es lo que a mucha gente le da paño para decir que China o que Rusia traicionaron a Irán o van a traicionar a Irán. Es un discurso que vemos aparecer y que aprovecha ese margen en que no lo hacen abiertamente, sino que lo que hacen es discretamente porque ninguno de los dos quiere una confrontación directa con Estados Unidos. Vamos a entender ahora finalmente las claves políticas de este conflicto que son muy importantes y que van a moldear las acciones militares y es muy importante entenderlas. De las más importantes es que va a haber muertes estadounidenses, que eso va a tener un impacto enorme sobre la sociedad estadounidense, sobre todo sobre la política y sobre todo sobre MAGA, que es la base electoral que tiene Donald Trump, y eso le va a pesar muchísimo a Donald Trump. Entonces esto es algo que tiene que manejar de una forma muy particular. No puede permitirse que suba mucho la cantidad de muertes de soldados estadounidenses, que no les quepa la menor duda que va a haber. El siguiente tema es la derrota del mito tecnológico. Acá el gran problema es que si Estados Unidos pone un portaaviones cerca del estrecho de Hormuz, va a estar a alcance de tiro de los misiles iraníes. Lo último que puede esperar Estados Unidos, lo último que puede querer ver es justamente lo que vemos en la imagen, que es el hundimiento de un portaaviones. El tipo de consecuencias que tendría esto sería absolutamente devastador, por supuesto para Estados Unidos, pero también para Irán por la respuesta que tendría Estados Unidos. Entonces esta es una situación que ambos tienen que manejar con mucho cuidado. Lo siguiente es el eventual bombardeo a Tel Aviv, una acción militar muy decidida y muy directa de Estados Unidos sobre Irán va a tener como consecuencia, ya lo anunció el gobierno iraní, un bombardeo sobre Tel Aviv. Tel Aviv ya sufrió uno muy fuerte el año pasado y difícilmente pueda soportar otro sin una fuga absolutamente masiva y definitiva de israelíes. Entonces esta es otra cosa que tienen que tener sobre la mesa. Otra de las cosas que probablemente ocurra es esto que pusimos acá en la imagen, los piratas del Hormuz. Nosotros ya vimos episodios de piratería, por ejemplo, con buques cisterna que transportaban petróleo venezolano. No es de extrañarse que ocurra acá algún otro episodio de piratería en el cual Estados Unidos robe petróleo, robe un petrolero, lo acose, lo que sea. Esto va a ocurrir.
El otro tema es que a lo que va a apostar, por supuesto, Estados Unidos, y por eso es que retrasó ahora su ofensiva, es el factor sorpresa. Y ahí el tiempo de respuesta de Irán va a ser decisivo. Hasta ahora lo que viene demostrando es que ese tiempo de respuesta, antes de poder componerse totalmente y tomar control de la situación, está entre las 24 y las 36 horas. ¿Tá? Esto es algo que por supuesto va a estar ahí. Estados Unidos tiene más ases bajo la manga, tiene más conejos en la galera. Irán por supuesto ha demostrado capacidad de responder, pero esa capacidad, ese tiempo de respuesta va a seguir siendo absolutamente decisivo. Lo segundo es, bueno, de lo que muchos hablan. Nosotros creemos que no se va a dar, que es un ataque nuclear sobre Irán. Difícilmente un ataque nuclear sobre Irán, en concreto sobre Teherán, va a significar automáticamente la eliminación total de Tel Aviv y de toda la infraestructura que hace posible la vida en Israel. ¿Por qué? Irán tiene 57 bases de lanzaderas de misiles diseminadas por todo el país. Un ataque, por ejemplo, sobre Teherán no elimina las bases en el sur. No hay una forma en la cual puedan anularlas todas. Entonces hay que entender que esto, por ejemplo, para Israel sería una catástrofe, para Estados Unidos también, por supuesto, porque Irán tiene la capacidad de borrar del mapa todas las bases militares estadounidenses que tiene, pero además tiene la posibilidad de hacer esto otro, que es lo que estamos viendo en la imagen, que es el ataque quirúrgico sobre, por supuesto, refinerías y pozos petroleros de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos. No les quepa la menor duda de que si ocurre un ataque nuclear, esto va a estar sobre la mesa. Lo que estamos viendo acá es el ataque quirúrgico iraní en 2019 a 4 depósitos de petróleo de la refinería de Abqaiq, en Arabia Saudita. Fíjense la precisión. Los 4 en el mismo lugar, cada uno de los 4. ¿Me explico? Es una precisión enorme. Entonces, ¿en qué se va a resumir esta guerra? Bueno, en lo que veníamos, para resumir un poco, en piratería, en infiltración, es decir, guerra híbrida, en acrobacias militares, por supuesto, ¿no? Siempre van a apelar a eso, como por ejemplo el secuestro de Maduro en Venezuela. No van a tener la chance acá, pero bien, van a apelar a las acrobacias militares y la desestabilización financiera de Irán. Esta imagen que estamos viendo acá es el expresidente iraní Ebrahim Raisi, que falleció en un misterioso accidente aéreo. Se sospecha que fue un asesinato del Mossad. ¿Por qué lo mostramos? Porque si incluso el propósito es eliminar al ayatolá, es decir, asesinar al ayatolá, probablemente no puedan acreditarse públicamente el logro. ¿Por qué? Porque asesinar al ayatolá es el equivalente a asesinar al Papa en Occidente. Es decir, las consecuencias que va a tener sobre el mundo islámico son brutales y difícilmente Estados Unidos e Israel puedan manejarlas. Entonces, esto probablemente creemos que es muy difícil que se pueda dar, independientemente de la protección que tiene de por sí ya el ayatolá, más la cadena de mando, más las sucesiones que ya están establecidas, hasta 5 sucesores tiene ya elegido el ayatolá. Finalmente, lo que tenemos que entender es que las respuestas iraníes van a ser relevantes, es decir, van a tener mucho peso, van a ser muy efectivas, como por ejemplo el ataque a Tel Aviv, van a ser oficiales, es decir, no va a haber lugar a doble interpretación, van a ser directas y sobre todo van a ser muy contundentes. Entonces, si en algún momento se habla de operaciones especiales extrañas, de potenciales ataques iraníes, no sé qué, no les quepa la menor duda de que si es algo extraño, oscuro, no va a ser por parte del gobierno iraní. ¿Por qué? Porque tiene la suficiente capacidad como para poder garantizarse este tipo de respuesta y va a buscar hacerlo. Esto era entonces lo que queríamos compartir con ustedes para entender un poco las claves del conflicto que se viene.